de hacer exposiciones. No, todavía no estamos en la etapa que los alumnos se van a hacer una exposición ya complementar. Se trata que si algo no está claro, que si algo les inquieta, ¿no?, que esa pregunta la hagan, o que no estoy de acuerdo, también puede ser, ¿no? Pero con la mayor cordialidad, digamos, y serenidad al hacer la pregunta. Serenidad cuando hacen la mano, por favor, no puedo darle a todos la palabra al mismo, no van a hablar todos a la misma vez. Entonces hay gente que como no se le da la palabra, un poco se molesta, ¿no? Se amarga, diríamos ustedes, se amarga porque no salió. Va a salir, con tranquilidad nomás, pero todos se le va a dar la palabra. Salvo que pasen una hora y ellos salen a las 9 de la noche, ¿no? Bueno, entonces voy a dejar con ustedes a Jorge Pedazo para que se ponga el tema de mí. Lo que hace un egresado de la UNI haciendo historia, es bien raro. Realmente no soy profesor tampoco, ¿no? Me hace recordar una vez que estuve trabajando por Quisquicanchis, Burgos, efectivamente. ¿Alguien del Cusco no? ¿Hay varios no? Hay varios. Bueno, ahí el profesor dice, ingeniero, por favor, vamos a hacer una charla con los muchachos de secundaria sobre suelos, ecología, si está trabajando en geología, y todo. Yo le digo, yo no soy profesor, sé preguntar, sé conversar, dialogar, todo lo que quieras, pero explicar así detalladamente es muy complicado. No es nacido para eso. Actuar, ejecutar, discutir, ese es el tema. Pero bueno, de todas maneras fui, y le digo, con esa contingencia voy a trabajar con los muchachos. Me hace recordar porque ahora vamos a hacer algo parecido. Bueno, y el tema era justamente la ecología, los suelos, los ríos, la situación del pueblo como territorio, como recurso natural. Entonces lo que se me ocurrió decirle a cada uno, le digo, oye, ustedes son de acá, y ustedes tienen familiares, amigos, vecinos que son más antiguos. Y ustedes, están hablando de 16 años, 17 años, 15 años, más o menos un rango de edad. Entonces le digo, ustedes voy a hacer una lista de preguntas y ustedes van a preguntar a sus vecinos más antiguos, a sus familiares, a sus padres, a quien se les cuente. Hice una lista de preguntas, cómo eran los suelos, cómo eran los ríos, qué características tenían ganado, qué se cultivaba, qué árboles había, todo. El profesor dijo, yo me metí en un lío, yo pensaba que tú ibas a explicar todo. Le digo, no, la gente conoce, vas a ver. Le di la tarea porque iba a estar todavía unos días más, vamos a hacer en 3 días, y dijo, exactamente tienen que traer. Y le di como premio, tenía un GPS, me acuerdo que era, ya estaba en desuso, le digo, pero este está muy bueno, lo pueden usar ustedes para si alguien quiere ser yo. A los 3 días vinieron con un material que el profesor se quedó asombrado. Sabían dónde estaba el estacionamiento de las llamas en su momento, sabían que pescaban y qué pescados había. Los mismos muchachos se quedaron asombrados de la cantidad de recursos naturales que tenían en la zona, de cómo era su estado territorial, cómo organizaban la gente las comunidades. El maestro, que era por supuesto un dirigente del sur muy politizado, clasista, súper revolucionario, le dije, oye, esto es lo que tienes que enseñar a los muchachos. Los muchachos te están enseñando a ti cuál es su realidad, cómo ha sido su historia de su pueblo. Hasta contaron que sus padres, sus vecinos, había estado en un accidente generado por una minera que quería entrar por la zona. Todo lo contrario, es un historial importante. La gente sabe, la gente lo que hace es motivarla para que desarrolle su familia. Y creo que hasta fotos trajeron. El profesor le dije, y es parte de la educación. En realidad, la educación, si no se basa en nuestra propia realidad, estamos tristes. Estamos basados en historias ajenas. Nos han vendido una historia que no es la nuestra, es la de ellos, la mirada de ellos, de los vencedores, como siempre se reclama al final en sus libros. De modo que creo que ahora vamos a trabajar el tema que es colonia, virreinato y capitulación de Toledo, bueno, que es parte de eso. Modo de preguntas, así que vamos a resolver a nosotros mismos. ¿Qué es la colonia? ¿Qué es el colonialismo?
¿De dónde viene la palabra? ¿Quiénes nos colonizaron? ¿Por qué nos colonizaron? ¿Cómo nos colonizaron? ¿Qué significó la colonia para todos nosotros? ¿Qué cosa significó para Europa la colonia? Son preguntas que ustedes se las van a hacer a cualquiera de los que están en su territorio. Ustedes son políticos. Y el mito de Cana. Esa en realidad va a tener que involucrar todo eso. Son de preguntas que ustedes tienen que hacer con sus hijos, con sus reuniones, para que la gente empiece a entender su propia realidad. Quizá la respuesta más sencilla que pueden dar ustedes es: ¿qué consecuencias tuvo la colonia para el Perú? Vamos a empezar por ahí. A ver, ¿quién se anima? ¿Cuáles fueron las consecuencias para el Perú? En una palabra. La conquista. Sí, la conquista. La subordinación. Las taras que nos ha dejado. Las taras generadas. Subdesarrollo. Subdesarrollo. Esclavitud. Económicamente, socialmente. La explotación. Saqueo de recursos naturales. La pérdida de identidad. La pérdida de identidad, perfecto. Entonces la conquista, ya usted lo ha dicho, ha sido saqueo, pérdida de identidad. Nos han robado toda nuestra historia, ¿no? Es dominación, control territorial. Disculpe, ¿por qué dice conquista? La conquista es un término general que se usa para apropiarse de un territorio. Igual la colonia es diferente de la colonia, porque la colonia dice no viene de Colón, ¿no? Hay algunos que han pensado que viene de Colón. En la colonia es un término latín que significa estar en un sitio, colonizar, invadir, ocupar un territorio, estar ahí, ¿no? Y dar conquista por invasión. Correcto, conquista es invasión, es control territorial. Tú tomas un territorio para tenerlo en propiedad, y no solamente en propiedad de los recursos naturales, sino de la gente. Pero ¿cuáles son las consecuencias principales que tuvo a nivel de América Latina, de la Guayana, nuestra América? La población diezmada, crimen, genocidio. Eso es lo que tienen que pensar inmediatamente. Nosotros somos parte de un crimen de una nación europea. ¿Cuántos éramos? Algunos dicen 11, 12, 13 millones, 14. Varían según los historiadores. 90 millones. Si es cierto, no nos diezmó totalmente, fueran por necesidad también para que trabajen en la mina. No solamente en las minas, que efectivamente ahí morían mucho. Recuerdan la historia de Potosí. Potosí se llevaron 26.000 toneladas de plata, pero dejaron otros 20.000 muertos. Entonces, la masacre que hubo, el genocidio que hubo, fue tremendo, una de las consecuencias más importantes de la conquista, de la invasión, de la ocupación territorial, de la ocupación del país, de la Guayana. Recomiendo leer el libro de Las Venas Abiertas. Las Venas Abiertas. De Galeano, de Uruguay. Perfecto, sí, ese es un buen material de referencia. Pero ¿qué otra consecuencia tuvo? Disposición de cultura. Con el desarrollo de la civilización, se atrasó. La sabiduría de esta zona de acá, No se olviden de algo, la conquista es por codicia, por dinero. ¿Qué cosas se llevaron del Perú? Oro. Era la principal motivación. Y sigue siéndolo. Después vamos a ver por qué ahora seguimos siendo colonia también. ¿Cuánto se llevaron de oro? ¿Tienen idea? ¿Alguien ha revisado internet ahora en su celular? 100 toneladas de oro se llevaron. 35.000 millones de dólares. ¿Perdón? 18 toneladas de oro. ¿Cuánto? 18 toneladas de oro. 1885. Bueno, 100 toneladas de oro. varía. Algunos dicen desde 100 toneladas hasta 9.000 toneladas. En realidad, eso es bien difícil de poder calcularlo, aunque hay un compañero de la UNI hizo un estudio economista, ha fallecido lamentablemente, y calculó los que sacó por los barcos que ahí iban y venían, etcétera, que salían de acá sobre todo. Bueno, pero vamos a calcular que sean 1.000 toneladas de oro. ¿Cuánto significa esto? ¿Quién tiene su calculadora?
Bueno, más o menos puede equivaler a 1000 toneladas de oro, digamos, normalmente el kilo 60 gramos, $60.000 por tonelada. Por kilo. La onza está en el 104. La onza es 31 gramos. Pero el kilo de oro tiene, por gramo vale $60 en cualquier sitio. Entonces estamos hablando de 60.000 por una tonelada. Por 100 toneladas, imagínense ustedes. Y el presupuesto de la República, ¿cuánto es? Todos se han llevado esto. Eso se ha llevado solamente en 20, 30, 50 años, porque después ya bajó. Todos los españoles que vinieron acá empezaron a hacerse los vivos, ya no daban, ya no envían nada, se quedaban acá, muchos se quedaban acá, pero en calcular se calcula que ha robado eso. Entonces el saqueo es el principal elemento de la codicia, y sigue siendo eso lo más importante para todos los colonizadores. Solamente unidad de memoria ahí para este contenido. Dice, en la mina de Potosí se llevaron toda la cantidad que hicieron los españoles. En la obra de Galeano, en Penas Abiertas, dice literalmente, dice, con esa cantidad, con miles y millones de toneladas de plata, era para hacerse un camino desde la luna hasta la tierra. Y vuelta. Imagínense la cantidad. Ahora comparen ustedes, porque después vamos a tocar el tema del neocolonialismo, ¿no? ¿Cuánto se ha producido de oro? ¿Cuánto se han llevado de oro del Perú ahora, el año pasado? El equivalente a todo lo que queda. Según el Ministerio, 108 toneladas el año pasado. Perdón, no, el año 21. 108 toneladas de oro. ¿Sabe cuánto han dejado el Perú? Papeles. 3%. 3%. Eso significa saqueo. Es una característica principal de la colonia. ¿No? Esos datos son evidentes que hay que tenerlos siempre frescos en la memoria de todos, porque marca la calidad de la colonia, los perjuicios que significa la colonia. ¿Y por qué hay que hacer una lucha importante anticolonial? Yo digo, si nosotros éramos 12 millones acá y ellos no sé cuánto han venido, ¿cómo han podido reunir a tanta gente? Bueno, vamos a ver dónde se puede parar ese oro. Después estamos reconstruyendo un poco la historia de abajo hacia arriba. No hemos empezado según el orden de Pilar, pero vamos a ver de abajo hacia arriba. ¿Dónde se fue ese oro? ¿Para quién? En parte para Inglaterra. No, un país, una persona o algo. Inglaterra. ¿Otro? Holanda. ¿Otro? Portugal. ¿Otro? Fue para el reino de Castilla. Ni siquiera había España. Es cierto que estaba en Holanda ¿cómo se llama? Intendencia, ¿cómo se llama esa? Dominaba España, era dominado por Habsburgo también. La casa de Habsburgo, exacto. Pero no Bueno, que en el camino, en el Caribe, en esta travesía que hacían también los piratas, se tumbaban un montón de galeones y se llevaban el oro que en España. pero justamente todo ese oro fue para sostener una dinastía de Castilla podrida. Ya venía podrida. Ese reino de Castilla y Aragón eran los principales genocidas contra la masa judía de los moros. Recuerden ustedes, y ahí viene el papel de la Iglesia Católica. Va a chocar seguramente con muchos de ustedes que son católicos, pero la Iglesia empoderó a la reina Isabel para poder garantizar su pleno dominio de ese reino. Y lo usaron todo para seguir expandiéndose por Europa. Recuerden. Y generó la mayor degradación de ese reino. Terminó hundido, por supuesto, pero por otras razones. Pero todo ese oro sirvió para eso, exclusivamente para salvar el lujo de los reinados. ¿Quién terminó enriqueciéndose finalmente con ellos?
los ingleses, efectivamente. Mira, haciendo un análisis. Señor. Terminamos la secuencia, ¿no? Porque ya se Una parte, o en video más o menos investigado por no lo están escuchando atrás. ¿Qué más corto? No, ya. Yo he leído un poco, investigado en Google, ¿qué dice Marx? Por eso que le llevan odio a Marx. Yo no soy izquierdista, me pueden investigar si quieres en el... Hay que leer de todo. Solo zurdo, ¿eh? Hay que leer de todo. Para prácticamente rebatir al opositor tiene que leer de todo, tiene que conocer de todo. ¿Qué dice? Los grandes países han acumulado riqueza gracias al colonialismo. Han acumulado, ¿por qué los países europeos son ricos? Por lo que se llevaron de acá. Por eso que no nos cantó acá los más. Hasta ahora no sigue. Bueno, seguimos, porque si no, ¿cómo? El nacionalista debe saber de todo. Hasta lo de Haya de la Torre no hay que leer de todo. De todo. Bueno, cuando entramos a este tema, Europa en este momento fue favorecida. Los desarrollos del norte de Europa, en general, Inglaterra, todos ellos terminaron siendo los beneficiarios. Pero ellos se sienten como el centro del universo desde un momento. Ustedes han pasado por colegios, seguramente han estado en la historia universal. ¿Alguien reconoce en la historia universal al Perú, a los aztecas, a los mayas? No. La historia se divide, hasta ahora recuerdo, antigüedad, edad media y edad moderna. Y ahí todo terminado. No había antes. No desconocían absolutamente que la misma Europa ha bebido de las civilizaciones chinas, persas y todas ellas, hasta hindú. Y desconocían absolutamente la historia, por supuesto, del Perú y del Venezuela. No tenían ni idea. Se han considerado y se consideran hasta ahora el centro del mundo. Y han hecho toda su historia en función de sus propios intereses, de sus propias creencias. ¿Fue primera la colonia en Perú? ¿O hubo otra? La primera colonización en nuestra América, en la Bayala, ¿fue solamente en Perú? México. Recuerden, Hernández Cortés. Cuando llegó Hernández Cortés, lo cuentan muy bien los historiadores mexicanos, por supuesto, se encontró con una civilización reciente. Empezaron a pensar, acá no son ignorantes, ni bárbaros, ni nada, hay algo. Sin embargo, no se incorporó dentro de la historia que nos enseñan normalmente. Fue después y posterior. Acá hay un asiento, ¿no? La primera entonces fue en México, efectivamente, que logró desarrollarse ahí la primera colonización. No me digan las fechas porque efectivamente eso sí no recuerdo mucho. Pero luego vinieron a Perú. Y ahí es donde entra la primera, la segunda parte de la capitulación de Toledo. Cuando llega a Panamá, creo que es el segundo viaje, quiere emprender el tercero, se va, por supuesto, a los reinos y les dice, oiga, acá tengo el oro suficiente, porque ya habían llegado hasta Tumbes, habían recogido muestras de la riqueza que había acá, y se fueron a los reinos y le dijeron, oye, y ahora sí, tengo que hacer un tercer viaje, necesitamos más dinero, a ustedes les va a ayudar porque están en guerra con toda Europa, ya estaban en conflicto, de todas maneras estaban sedientos de cada vez más lujo, y por lo tanto fueron a obtener la autorización. Es lo que se llama la capitulación de Toledo, ¿no? En la cual ceden a ellos todos los territorios en administración, como gobernador hasta ciertos límites. Después lo extendieron hasta todo el Cabo del Sur. Pizarro salió favorecido, por supuesto, con eso. Y inmediatamente empezaron a desarrollar su ofensiva, ya en este caso la ofensiva. La capitulación incorporaba algunos elementos de administración, empieza a ser el virreinato, el estado colonial. Antes había solamente conquista, y la conquista, ¿de qué tipo era? Militar, ¿no es cierto?
Pero hay otro tipo de conquista que lograron. ¿Cuál era? Cultural, efectivamente. Por algo, cuando Pizarro llega a Cajamarca, llega con él y dos más. Él, como jefe político, ya autorizado. El segundo era el jefe militar, que llamó Murillo, creo. Pedro Murillo. No, Pedro Murillo, el capitán del militar. Y el tercero era el cura, que se llamó Valverde. Poder cultural, poder militar y poder político. Los tres poderes que tenemos que conquistarlos nosotros también. Si queremos revertir, si queremos descolonizar. Entonces empezaron sus rachas, por supuesto. Y empezaron lo que es la conquista definitiva y la instauración de un virreinato con la administración y su gobierno. Pero esto, por supuesto, que empezaron a salir al Cusco y fue la primera reacción anticolonial al pueblo. ¿Se quedaron contentos los incas? La sublevación de la cuenca. ¿Cuál fue la primera resistencia? La sublevación de la cuenca. ¿Ah? Manco Inca, la resistencia de Vilcabamba. No se olviden eso, es importante. Es lo primero que tenemos que recordar a todos. Nuestros paisanos reaccionaron inmediatamente que llegaron a Cusco. No reaccionaron antes, por varias razones quizás, no las conozco en detalle, pero cuando llegaron a Cusco, ellos inmediatamente hicieron la resistencia. ¿Cuánto duró esa resistencia? 40 años. 40 años. 40 años. Hicieron toda una organización que les permitía a ellos mantenerse vivos, agitando las banderas de Lavallal, agitando las banderas del Tahuantinsuyo. Era su clamor, su deseo, su corazón. Eran efectivamente los primeros a quienes debemos nosotros la satisfacción de hacer la resistencia contra España. No debemos olvidar nunca eso, porque no lo olvidaron tampoco 30 años después. La otra vez estuve con un chileno, antropólogo, lo invitamos a discutir sobre el tema de la resistencia de Vilcabamba, que estábamos trabajando todos en el proceso de independencia. Y nos contaba algo que él ha rastreado, él es el presidente director del Museo de Antropología de Chile, nos contaba algo que no conocíamos. Y muchos de los asistentes que estaban en el foro no conocían. Él ha registrado íconos en Tacna, en Puno y en Ica, si no mal recuerdo, íconos que solo se desarrollaban en la resistencia de Vilcabamba, porque normalmente todos se expresaban a través de íconos, incluso hasta dicen que es un lenguaje, ¿no? Bueno, esos íconos, esas manifestaciones artísticas, aparecieron en la cerámica en esos sitios 30 años después. La recordación que tuvo la gente de ese acto heroico, de ese acto importante de Vilcabamba, tuvo unas repercusiones enormes. Como otro que ha tenido repercusiones enormes, ya ustedes lo conocen, la resistencia. Túpac Amaru, no lo grita, acuérdate. Túpac Amaru. Eso, Túpac Amaru. Igual fue esa resistencia. Hubo muchas en el curso de una y otra, por supuesto. Pero fue tal la traición que hicieron a Manco Inca, a toda la resistencia ahí, la destrucción que hicieron posterior, las leyes que impartieron para eliminar todas, era parte de la invasión cultural, la colonización cultural, que es la más peligrosa y la más grave de todas. Porque podemos liberarnos de los militares quizás, pero no de la conquista cultural. Túpac Amaru pegó definitivamente, ojo, que tenemos que multiplicar el orgullo por él. Fue precursor de las resistencias en el mundo, porque después vino la Revolución Francesa. Pocos años después, no me acuerdo cuántos años exactamente, pero poquísimos años después vino la Revolución Francesa. El sector criollo, acá dominante del país,
sino se asustan por la reducción de Tupac Amaru, porque si hubiera triunfado esa reducción, otro hubiera sido el destino de nuestro país. Por eso es que cuando Velasco reivindica a Tupac Amaru, lo primero que hace justamente es meterle cargas, ¿no? Tratar de sacarlo, ¿no? Porque no solamente entregó la tierra a los campesinos que vivían en una situación de servidumbre, sino reivindicó una figura trascendental para la historia peruana. Tupac Amaru, no lo vamos a olvidar, por eso no olvidemos nunca de algo. Ha sido la clave para poder desarrollar en nuestra población la mentalidad de resistir siempre a todo el esfuerzo colonial que se esté desarrollando. Y creo que todavía siguen las figuras. Ya ustedes han escuchado mucho sobre Tupac a través de Pilar, así que no vamos a insistir en eso. Profesor, de tal manera se las ingenia hasta en los nombres de nuestros próceres, porque recuerde que el Perón de Morales Bermúdez a su plan le pone Tupac Amaru para descuartizar el plan indio, para que quede dentro de nuestras mentes de que es imposible derrotarlo. Un dato que le quiero dar: el doctor Virgilio Roel, en su libro Historia de la Colonia, dice que al cambio en dólares se han llevado 685.000 millones de dólares. Ahí está buen dato, buen dato. Hay que tenerlo en cuenta, pasen el link a los compañeros que ustedes están en WhatsApp, pasen el link, es importante tener todos estos datos, porque mucha de la gente se ha perdido la memoria. No se olviden. Hasta han suprimido los usos de historia. También un hecho para comentar a todo Perón y para todos los mismo es que en el texto de Velasco, estamos hablando de Velasco, más allá de lo que él hizo con el tema de Tupac Amaru, puede haber oficializado el idioma quechua, porque nadie lo conocía. Nosotros lo conocemos nosotros los latinos, pero a nivel Lima, a nivel de los criollos, era como algo que importaba. Él ha sido el único peruano que ha oficializado el idioma quechua. Y la libertad de los esclavos, que era una cosa también inédita, que pocos también reivindican, y sobre todo el último libro que ha publicado Pilar, que ustedes habrán escuchado. Fue un defensor de reivindicaciones de todos los que trabajaban en los hogares, en las minas, ese libro de la Defensoría Sindical que ha desarrollado Tupac Amaru. Tiene varios ángulos, realmente para levantarlo por cualquier ángulo: antiesclavista, anticolonial, antiexplotación. Prácticamente la colonia fue una combinación de feudalismo, esclavismo y capitalismo, todo junto. No hay nada lineal, como siempre nos han enseñado, primero el feudalismo, no, todo se da junto. Incluso ahora vemos también los rostros de esclavismo en muchos sitios. Vamos a estudiar eso, porque podemos pasar a lo que es la colonia hoy. Bueno, el papel de la iglesia, creo que no lo he mencionado mucho, pero es importante que tengan en cuenta el rol que jugó, sobre todo en Europa, porque a partir de ese absolutismo de la iglesia, el empoderamiento de los reyes más sanguinarios que han habido en España, se produjo las divisiones también en Europa, se produjo la división de la iglesia y se produjo el desarrollo del resto de Europa. Y el resto de Europa no era santo tampoco. El resto de Europa aprovechó toda la pólvora que venía acá, era de los chinos. Todo el desarrollo de la modernidad, que ellos llaman la modernidad, era succionado de todas las civilizaciones que tenían ellos alrededor. Cuando ellos empiezan a descubrir el Atlántico, quizá ya empiezan a tener una ambición mayor sobre América. Pero ellos vivían casi enclaustrados, eran rodeados por culturas que tenían un desarrollo bastante importante, como lo ha tenido el Perú antes de la conquista y no lo cuentan. Ya eso lo han estudiado, creo, bastante en alguna otra charla, pero nuestra civilización es admirada por todo el mundo por sus logros físicos. Pero ¿quién ha hecho posible que eso se logre? Ha sido solamente una cultura diferente, una vocación diferente, un espíritu diferente, un amor a la tierra diferente, completamente distinto de lo que Occidente pregona. Es el individualismo, sálvese quien pueda, el trabajar a corto plazo por los beneficios antes que por la función social o el desarrollo social.
Y eso es lo que hubo un poco cuando vino Pizarro a Cajamarca. Entonces, el primer choque de civilización fuerte. Dos culturas, dos maneras de enfrentar un problema, una manera sanguinaria y una manera tolerante. Porque Atahualpa no venía a quitarle sus armas ni nada por el estilo, venía a saber cómo lo hacen. La historia de todo el Tahuantinsuyo hasta donde se ha contado es una historia de que buscaban la confianza de sus vecinos siempre, por más extraños que fueran. Cuando llega, por supuesto, y es avisado por las noticias de que llegaba Pizarro, lo consideraban un visitante, ¿no? que tenían que conversar, dialogar, pero respondieron de otra manera diferente. Ese hecho muestra la diferencia cultural, conceptual que existe. Impusieron una religión, de ahí donde viene también la famosa frase, me trajeron una Biblia y yo tenía la tierra, me dieron a leer la Biblia, cerré los ojos, me quedé con la Biblia y ellos se llevaron a tierra. Se muestra un poco, ¿no?, cómo grafica el poeta, en este caso una ironía de lo que fue la conquista. Ese choque nunca hemos podido resolver. Ese choque está todavía fresco en la memoria de todos y hay que mantenerlo porque es la respuesta de nuestra cultura a una civilización occidental arrogante, abusiva, saqueadora. ¿Sigue la colonia ahorita en el Perú o no? Las formas han cambiado, efectivamente. Con la globalización aunque la globalización está llegando a su fin, pero seguimos con un nuevo. Pero ¿cuál es la forma de colonización más perenne, más firme, más duradera que se hará en nuestro país? Mediático. No económico. Uno de los controles más mediáticos, religiosos, Económico. Cultural. También. Ustedes conversen con cualquier vecino que les va a decir, oye, yo quiero que mis hijos, ¿no?, hagan su carrera técnica, se inserten en una empresa por ahí y tengan éxito como Bill Gates. Nos han metido la idea que nosotros somos los responsables de la crisis. No el modelo, no el sistema, ni siquiera los que están saqueando. Son cada uno de nosotros los que tenemos la responsabilidad de salir adelante. Eso ha pegado en todos sitios. La gente se siente que hasta cierto punto incapaz de prosperar porque tiene que hacer el esfuerzo. Ustedes miran los libros en la librería. ¿Cuáles son los primeros que están en el estante? ¿Cómo ser millonario en 7 días? ¿Cómo tener éxito en 10 pasos? ¿Cómo vencer a la competencia rápidamente? Esos son los libros que están de moda. Por eso aparecen en los estantes. La gente está convencida que necesita recetas individuales para resolver los problemas del país que ha generado el modelo. Esa es la colonización más terrible que existe. Si no logramos hacer una revolución educativa fuerte, agresiva, total, definitiva, o sea, poner lo que está de pie, ponerlo de cabeza. Si no empezamos a enseñar nuestra historia como están haciéndolo ahora a través de estos cursos y lo transmitimos, no vamos a poder lograr absolutamente nada. Hasta que mi mensaje Es al revés. Lo que está de cabeza, ponerlo de pie. lo que está de cabeza, pues se lo revelo. ¿Qué harían ustedes si estuvieran ministro de Economía? A ver, usted se encarga del Ministerio de Economía. Por supuesto no sabe nada de economía, ¿no? Sentido común, ¿qué le dice? ¿Cómo? Muy sencillo, darle vuelta al presupuesto, lo que usted dice. Lo que está de cabeza, ponerlo de pie. Lo que está para la costa, irrigaciones, grandes obras de construcción, darle al mundo andino. Así empezamos la descolonización. Pero te digo,
No se necesita genio para ser ministro. Se necesita sentido común, amor a su patria, amor a su historia, a su tradición y a su cultura. Eso es lo más importante. El Che Guevara fue hasta presidente del Banco Central de Reserva, no sabía en qué moneda se manejaba, pero tenía el criterio suficiente para poder dirigir con justicia las cosas que se hacían. Vamos a encontrar en el gobierno mucha gente que piensa completamente diferente. Basta decirles, no, hay que hacer las cosas así. La mitad del Estado se va a las regiones porque las regiones son las que necesitan más. ¿Qué hace acá 300 doctores del Ministerio de Economía y Finanzas revisando los proyectos que le envían de la región diciéndole, oye, tienes un error, revísalo, otros 30 días más regresa el proyecto, otra vez lo revisa, tienes otro error acá. Y así sucede lo que está sucediendo. Matan los conceptos de descentralización, porque al final tenemos que pensar en un nivel de descentralización del país muy fuerte. La individualización. Bueno, parte también del tema colonial. Nos han metido en la idea que nosotros no podemos gobernar. Nos han metido a la idea de que no tenemos la capacidad para hacerlo, ni los técnicos para hacerlo. Y hasta cierto punto, lo que nos falta más es gente con conciencia política, que es lo que ustedes están logrando hacer y logrando desarrollar. Porque tenemos que desarrollar esta cultura. ¿Y cómo hacerlo? Cada uno de ustedes arme este diálogo en su barrio, en su territorio, en su club, en su equipo. 5 a 5, 4 a 4, no importa. Pero tenemos que vencer esa espera educativa negativa que tenemos. Tenemos que vencer esa inercia, esa desafección que tiene la gente respecto a la política. Porque no entiende los daños que nos han hecho. No entiende los daños que nos hace ahora el neocolonialismo. No lo entiende. Y si lo entiende, no actúan para poder reforzar una salida de cambio. Ustedes miran las encuestas, casi ya está llegando al 100% de desaprobación en el Congreso, todo, pero todavía no logramos generar la hegemonía suficiente como para hacerlos callar. Estamos ahora en un momento en el cual van a entrar a las elecciones probablemente y van a abrir el campo, pero hay que tener cuidado. Normalmente tienen la sartén por el mango, tienen el control de todo, tienen muchas posibilidades de jugar contra todas las fuerzas que están buscando. Pero hay que educarnos aceleradamente y hay que armar los grupos, los círculos, estudiar historia bastante, que nos garantice realmente tener la capacidad de mando suficiente como para usar la hegemonía que hay pasiva y transformarla en una hegemonía activa, dinámica, fuerte, que sea capaz de gobierno en el Perú real y concreto. Muchas gracias a todos. Bueno, han escuchado al profesor con el relazo. Ahora va a hacer un comentario. Acá. Gracias, Pilar. Muy interesante, muy didáctica, muy ágil, muy amena la exposición del profesor. Muchas gracias. Y le empleo una palabra, choque de civilizaciones, en relación al encuentro entre Pizarro y Atahualpa, como pudo haber sido entre Cortés y Moctezuma. Entonces, yo pregunto siempre, está bien, todos veo que el público nuestro, nuestra militancia tiene nivel. Las preguntas son gente que tiene conocimiento, o sea, todos tenemos conocimiento de lo que es, lo que yo llamo el globo colonialismo, porque como dice el instructor, las cosas se han modernizado solamente. Pero más allá de eso, más allá de sabemos lo que pasó, nos lamentamos, estamos indignados, estamos recontra arrebatados. Pero hagamos una pregunta, ¿por qué Colón llega a América y no llega a Moctezuma o Atahualpa a Europa? ¿Por qué? ¿Por qué cuando se analiza
la historiografía criolla, el encuentro, el choque de civilizaciones entre Pizarro y Atahualpa en Cajamarca, la historiografía española quiere o pretende hacer creer en su historia oficial que en 5 minutos un pueblo de maricones, de eunucos, se rindió ante 160 superhéroes blancos, ¿no? Entonces ya suena algo de Indiana Jones, ya suena algo de Llanero Solitario, a eso suena ya. Obviamente la misión es acomplejar un pueblo, acomplejarlo totalmente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre colonialismo y genocidio o etnocidio? Yo creo que es una diferencia bien importante que debemos saberla, ¿no? Cuando los vikingos llegaban a una playa en Europa, entraban, saqueaban, mataban y se quitaban. Hacían un etnocidio local y se quitaban, no se quedaban. Cuando los mongoles, Genghis Khan, entraban a la Europa del Este, saqueaban Varsovia, violaban, mataban, pero se quitaban, ¿no? Entonces dejaban de regresar y se quitaban, era como una calamidad. El problema es cuando el conquistador se queda. Ese es el problema para el pueblo conquistado. Entonces, hay que ponernos también acá, que acá llegan ejércitos particulares hispanos europeos. Y había una diferencia tecnológica inmensa. Entonces, cuando nosotros analizamos por qué la historiografía española pretende hacernos tener en cuenta que en 5 minutos a un pueblo de grupos lo hicieron rendir, acomplejados, merecían ser dominados porque son inferiores, y los inferiores deben ser siempre subordinados de los superiores, es la ley natural darwiniana. Entonces, en el fondo, es una lucha por la existencia, por la dignidad de existir. Arriaga lo llamaba Cascamirani, ¿no? Todavía existo, carajo, ¿no? Todavía no me muerto, todavía existo, bueno, así. Entonces, la diferencia tecnológica, ¿no? La diferencia tecnológica, principalmente militar, ¿no? Otro motivo es la peste bacteriológica, las pandemias, que antecedieron las pandemias y también la guerra civil. La guerra civil incaica. 3 motivos suficientes para explicar la hecatombe, el trauma, la diferencia tecnológica. Por eso pregunté por qué Atahualpa, con su ejército navegando, no llegó hasta el puerto de Patos, y por qué llegan los conquistadores, los hispanos, hasta las costas de Túnez. Es la pregunta. ¿Inferioridad racial? ¿Inferioridad cultural? Estudiaron 40 años para llegar. No, pero o sea, ¿por qué ellos llegaron y nosotros no? Ahí está, pues la pregunta. O sea, Hitler tenía razón, porque Hitler decía lo siguiente. Él decía que la igualdad no existe sobre las matemáticas, y que obviamente, como la igualdad no existe, tampoco existía igualdad entre las razas. Estaba supeditado que la raza blanca era la raza superior, y de ahí subordinaba la raza negra a la raza amarilla y la raza cobriza, humanoides, subhumanos. Entonces la competencia, según Hitler, era entre las variedades de la raza blanca: anglosajones, teutones, francos, semitas, eslavos. Esa era la diferencia entre estas variedades de la raza blanca. Pero como no hay igualdad, la variedad aria era la superior sobre todas estas de acá. Y ahí empezó la desunión. Está loco, pues, estos pueblos de color son subordinados, pero entre nosotros los blancos no pueden bronca. Pero este criminal de nazi nos está poniendo a los francos, a los británicos, al nivel casi de los subhumanoides. Ese es el problema de Hitler, se me echan entre ellos. Pero todos dan por sentado la superioridad de ellos. En Francia le dicen la carga del hombre blanco. En Estados Unidos le dicen el destino manifiesto del hombre norteamericano. Todo tiene su eslogan, ¿no? Hasta el pueblo elegido de Dios. Entonces, esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hitler decía eso. ¿Y qué decía? De que los únicos que inventaban cultura eran la raza blanca. Pero solamente los arios solamente los arios podían inventar cultura.
el resto de variedades blancas mantenían la cultura de los arios. Y que si hipotéticamente los arios desaparecían de la tierra, la humanidad se estancaba, porque el resto de variedades blancas solamente podían mantener la cultura de los arios. Esa era la visión de Hitler. Pero si también desaparecían todos los blancos, todas las variedades blancas, inevitablemente el resto de la humanidad, de la subhumanidad, de los humanoides, irremediablemente regresamos a la época de las cavernas, hasta que venga un Prometeo blanco y realmente nos saca de las cavernas. Esa es la que yo pregunto. ¿Por qué Pizarro llega a Cajamarca y Atahualpa no llega a Madrid? ¿Por qué? La gente tiene razón, pues. ¿Cómo? Yo les cuento algo. Cuando yo estaba en la policía del fondo que tenía 25 soldados en un poste de vigilancia, como dicen, de puta madre, como dicen. Y los 25 soldados que tenían locos porque se olvidaba leer. Yo siempre veo un teniente que andaba por todo sitio con mis 3 cajas de granadas llenas de libros. Llegaba y tomaba el examen. Entonces lo tuve con esta pregunta diciéndoles que fue una angustia de la base. Todos los soldados moralizados, sí, somos inferiores, puta madre. Sí, pues, somos inferiores. ¿Cómo respondo a la pregunta del teniente? Entonces la respuesta es fácil. La cultura tiene 2 ejes, el hombre y el medio, o sea, el hombre y la naturaleza. De esa interacción sale la cultura. Entonces, los etnocaceristas, los etnonacionalistas, y creo que todo hombre racional, sabemos que el hombre es el mismo, diferentes razas, la potencia es la misma. El problema es la naturaleza. Entonces, si yo pongo al hombre australiano que lanza su boomerang en un continente aislado como es Australia, solito, en Australia, solito ahí, sin navegación, sin animales de ti, no hay animales de carga, no hay caballos, no hay burro, no hay vaca, no hay cabra, solamente está el canguro y el lobo de Tasmania que desapareció. Entonces, este hombre no puede desarrollarlo, puede estar 50.000 años y no está con su boomerang nada más. Pero no es porque sea inferior, es porque en la naturaleza su medio es una desgracia y está aislado. De ahí nos vamos al otro lado, acá. Aquí está Australia, acá está América. Ya, ahí está lo que estudio acá. Aislado también, aislado. Solamente había una bestia de carga a media caña, el Australia, la llama. Mientras que en Eurasia, porque acá está África, bueno, está Asia, Europa, mal dibujado eso. Pero acá hay continuidad territorial. Europa no es un continente, Europa es una península de Asia, es Eurasia, mejor dicho. Entonces, ahí tenemos a todos los animales de carga: la vaca, el caballo, el búfalo, el elefante, el camello, hasta el yak. Están todos los animales de carga. Investigar por sabotaje. Entonces estamos viendo los teatros naturales. Entonces, ¿a qué voy? Que mientras el hombre europeo de la raza blanca, o también eurasiática, transitó por la historia, montado a caballo, arreando su vaca, con su leche, porque eso toman leche hace 50.000 años, ¿no? No estamos tomando leche recién hace 500 años. Bueno, con su res, con su vaca, su auquelio, su paquidermo, su caballo, su cabra, su gallina, todo eso lo han traído los españoles. Acá causó novedad tremenda. Entonces acá, en el Teatro de Operaciones o americano, Ayala, solamente la llama y el cuy como reserva alimenticia. Todos los cereales, menos el maíz, todos son de Europa: la cebada, el trigo, el arroz, todo, hasta en eso. Entonces a lo que voy, porque como cuando mis soldaditos estaban ahí angustiados por su inferioridad, después de una semana les di la respuesta y se sintieron aliviados. Yo vi cómo caminaban más orgullosos.
porque se dieron cuenta que no eran inferiores por métodos ideológicos. ¿Y qué les dije? Les dije lo siguiente, señores, a ver, soldado Mamani Policarpo, pónganse acá ustedes. Soldado Mochumileo, pónganse acá. Usted me va a tapear toda esa hectárea de monte con este machete. Toma tu machete y tapear esa hectárea de monte. Y tú me vas a tapear ese monte, te voy a dar un asadón, y es más, si te voy a dar un tractor, te daré un tractor. Entonces pedirle que me desarrolle al mismo tiempo es imposible. El hombre es el mismo, pero la herramienta es diferente. Entonces a eso voy. No existen razas superiores e inferiores, pero sí existen culturas superiores e inferiores simplemente porque el medio, la geografía es la variable. Entonces, ¿qué es el racismo? El racismo solamente invierte la cosa, pone a la variable como constante y a la constante como variable. Es decir, la variable es el medio, pero la constante es el hombre. El hombre es único, el hombre es la misma raza, de todas las razas tiene la misma potencia. Esa es la constante. La variable es el medio, te pongo en un desierto, te pongo en un paraíso. Obviamente tu rendimiento, tu cultura va a variar. Va a ser lo superior o lo inferior. Esa es la diferencia. Pero ¿qué pasa? El racismo al hombre lo pone como variable. Porque es superiores e inferiores. Porque para el racismo la cultura es la constante. La cultura la geografía no cambia para todo. Es una falacia. Es una pendejada. Entonces nosotros los neonacionalistas hemos desvelado esta pendejada. Entonces cuando yo les digo a esos soldaditos, les revelo ese fraude, yo percibí en muchachitos de 18, 20 años, con segundo, tercero, secundaria, la vitamina ideológica que habían recibido, y le levanta la moral. Entonces el problema es un abismo tecnológico, muy aparte de la guerra civil y de las pandemias, porque sepan que Maitacapa o Huaynacapa, que era el papá de Huasca de Atahualpa, él muere de viruela. Y todavía no habían llegado los españoles al Perú, a Tahuantinsuyo, todavía estaban en Centroamérica, estaban con Moctezuma, con Cortés, pero ya el virus había viajado, los virus se adelantan. Y acá hay una mortandad tremenda, y no solo fue una mortandad humana, también fue una mortandad de la fauna. Si ustedes ven a Garcilaso, saben que hubo un espanto porque todo el ganado, o el 80% del ganado querido de los cuyes murieron por las nuevas enfermedades. Es así como la peste negra heredada de Asia, traída por los mongoles, destroza Europa. Bueno, esa peste negra, los organismos de la población europea ya estaban ya fortalecidos. Ya había habido la inmunidad del rebaño, digamos así, que eran organismos fortalecidos. Esos traen un papel. Entonces hay una vanguardia de virus que antes en la pizarra. Acá ya estaba la situación grave. Una guerra civil, abismo tecnológico, están los motivos por los cuales el colonialismo acá se asienta. Y encima, como digo, ¿no? El problema es cuando hubiera sido que sean como vikingos que llegan las horas y se quitan. El problema es que se asientan. Y llegan ejércitos masculinos, en su gran mayoría. Y obviamente los ejércitos masculinos funden el mestizaje. ¡Natural! ¡Es natural! Entonces nosotros tenemos que nuestro mestizaje no es fruto de un romance, es fruto de una violación. Ese es el problema que tenemos. Nuestro padre se violó a nuestra madre, en el fondo. Entonces nosotros tenemos ese conflicto interno que lo destrozó a Cholo José María Herrera y a muchos otros. Nos deja angustiados, nos deja como un pueblo neurótico. Somos unos neuróticos como pueblo. Lo hemos heredado. Imagínate, ese es el conflicto que tenemos, no han querido definir mucho. ¿Cuál es la identidad? Entonces, por eso, en nuestra locura, en nuestra ideología, en nuestro análisis, nos hemos dado el tiempo de comenzar a pedirnos censos para darnos una explicación. Y por eso hemos llegado a ver que étnicamente, ya sabemos, la etnia es cultura y raza a la vez. La etnia es como el tallo que junta, unifica, conjuga el tallo de una planta, conjuga a la raíz racial, a la raíz biológica racial. Ese tallo que es la etnia la conjuga con la flor cultural. Una planta, flor, tallo, raíz. Raíz biológica es nuestra raza. El tallo es la etnia que lo vincula con su producto cultural. Entonces el problema acá hay definido nuestra identidad.
y lo hemos definido. Desde el punto de vista biológico, nuestro es un país mestizo con hegemonía pobreza. Pero desde el punto de vista cultural es más bravo, pues. Es más bravo. ¿Por qué? Por cosas como estas, pues. Por cosas como estas. Por cosas como esto. Esto ni siquiera lo hacemos acá. O sea, es desde que el último Amauta que inventó las dimensiones matemáticas del último complejo de catenarías del Valle del Colca, que fue muerto por la luna arcabuzada de un Almagro Pizarro de turno, desde entonces nuestras mentes, nuestro pueblo como tal, no ha creado nada. Desde la Chapitania no ha creado nada, todo se hace afuera. Y yo repito, que somos chimpancés de circos que manejamos la bicicleta diestramente, pero nunca la vamos a poder inventar, ni siquiera imaginar. Por eso somos humanoides. Por eso somos desarrollados, por eso somos perdedores. En la lucha por la existencia estamos perdiendo. Pero mientras no hayamos desaparecido, seguimos en la pelea. Y damos la pelea. Y una manera de la pelea es ganar estas elecciones. Todo está conectado, los comités y los nacionalistas, estamos en la realidad. Entonces, el problema es cultural. Cuando se quiere, nos colonizan la mente. Y acá viene el complejo de Echor, que todos seguramente sabemos, pero lo voy a contar. El Echor es un animal que no se asemeja ni a su padre ni a su madre. Es una normal. Porque su padre es un caballo, es un potro, y su madre es una burra. O al revés, su padre es un burro y la madre es una yegua. Y se le llama romo cuando el padre es un potro y la madre es una burra. Pero en el caso de Echor, yo les cuento esto porque me pasó, y ahí yo aprendí mucho cuando estuve teniente en Jauja. Estaba teniente en Jauja en el batallón contrasubversivo 324, y paraba en las bases contrasubversivas, ahí a veces tenía entrenamiento, los patrullajes que hacían por la puna, y cuando un oficial tenía mucho ajetreo contrasubversivo, digámoslo así, pues traían a Jauja para que descansara un par de meses. Y en ese par de meses, nuestra única tarea era engordar, pasear, nada más, para estar listos para la siguiente campaña. Y en esos paseos de 2 meses que tuve por Jauja, fui muy amigo del dueño de un local que se llama, hasta ahora existe, el Tunamanta. Es un amplio local de baile donde los soldados que salían del paseo caminaban y se iban ahí a tirar sus tragos y a bailar. Entonces, el dueño de Tunamanta era un señor don Joaquín, que era un nacionalista nato del Valle del Cauca, del Valle del Mantaro. Y siempre me hablaba de los Jaujas, de los Atunjaujas, de la resistencia de Calcuchima, etc. Era una enciclopedia, me hacía recordar a don Isaac. Entonces una vez yo le reproché porque le dije, don Joaquín, ¿por qué en su Tunamanta, usted que es etnonacionalista, les pone a mis soldados, quistes, condores y mamanes, música rock o música afro-latino-caribeña americana, salsa? Y me decía, ¿sabes qué, teniente? Porque yo era teniente. Si yo les pongo guayno, me voy a la bancarrota porque estos muchachos que dejarían descuartizar como tú Pacamano, pero no le bailan ningún guayno a las 9 de la noche. Entonces, obviamente me quedé perplejo y ahí me contó, y dijo, teniente, ¿usted sabe lo que es un lechón? Bueno, ya te expliqué. Le voy a contar la historia del lechón, que tiene 2 partes, una teórica y otra explicativa. La teórica es la siguiente. Cuando un campesino tiene una yegua que ha perdido su cría, aprovecha la ocasión y anda con un vecino campesino y le pide a su burrito, que ha nacido, recién nacido, y lo trasplanta de la madre original burra a la madre postiza yegua. Este cambio, al burrito es inconsciente porque él quiere vivir, él quiere lactar de cualquier ubre. A la mamá original burra le es una tragedia, porque por más animal que sea tiene instinto materno. A la madre postiza yegua le da asco, no lo crío. Es como que yo agarro una pijapa, se lo doy a mi mujer y le quito su bebé. Y digo a mamá, obviamente me meten preso. Pero hay un poder supremo, que es un Dios, ese hombre que hace que esto sea posible. Porque entre los burros y los caballos es la misma diferencia que entre el hombre y el goril. Somos especies diferentes. Tenemos raíz común, pero somos especies diferentes. Es una monstruosidad, es una normalidad, es una monstruosidad, tiene nombre. Bueno,
Entonces este burrito profesamente es acostumbrado a estar entre potritos y potranquitas. Jamás entre burritos ni burritas. Siempre entre equinos, entre ajenos. Y va creciendo con una falsa identidad. Llega a la pubertad y ese burrito degenerado, pero es un degenerado. Es como que un hombre de nosotros vamos a una tienda, estamos bailando y viene un gorila y comienza a sacar a las chicas a bailar. Y todos los hombres queremos lincharlo porque es el hit de la fiesta. Pero hay un poder supremo que obliga a que lo admitamos a ese gorila y su degeneración. Bueno, entonces, este animal va creciendo con una falsa identidad. Pero por fuera es un burro. O sea, externamente es normal. El problema es interno. Porque todo el mundo acá sabe que es un burro. Los que están ajenos al problema, el perro, el gallo, saben que es un burro. Los demás burros saben que es un burro, los cabezas saben que es un burro. Todos saben que es un burro menos él. Nunca se ha visto un espejo. Es un pobre hombre o una pobre bestia. Degenerado. Y se le estimula. Entonces, a mí, don Joaquín me decía, acá paro, teniente, pero acá viene la cuestión aplicativa. El Perú es un país de choles. El que es cholo se computa medio cholo, el que es medio cholo se computa medio blanco, el medio blanco se computa blanco. Entonces la consigna es blanquear y occidentalizarse día a día. Y nosotros nos movemos en la conquista, ¿no? O en el virreinato. Había que cambiarse de apellido para no ser tributario. Porque apellidarse Quispe, Mamani, era ser tributario. Mejor me bautizo, me cambio el apellido o me mestizo. Entonces, es una necesidad de mestizaje también. Entonces, el colonialismo es una monstruosidad. Y sale una república de castas, la república de españoles, la república de indios, los esclavos, los guarderones, y después, 3 siglos después llegan los amarillos, tratan de escolarse y la identidad. Entonces, ese es el problema que tenemos nosotros. Es el colonialismo. El colonialismo es más mental. Porque tenemos, como decía, hay un gran educador, Paulo Freire, brasileño. El problema del colonizador es que viene alojado en su mente al colonizador. Tenemos al colonizador en nuestra mente. Entonces, el problema es desestupidizarnos. Una revolución es un proceso de desestupidización también. Entonces, esto es lo que yo quería observar y decir, justamente nosotros tenemos que ser gobierno, porque tenemos que cambiar esta situación. Y acá el despegue tecnológico, porque si nosotros no inventamos estas cosas, no inventamos televisores, no inventamos lo que necesitamos, no tenemos tecnología, ciencia y tecnología propia, no es inútil, compatriotas. Van a venir hasta ahora con inteligencia artificial, nos van a sacar el ancho. Vamos a querer luchar heroicamente, sí, pero vamos a ir para el error. Entonces nosotros como pensantes del pueblo, como un partido político, es una vanguardia. Somos la vanguardia. Y ahí la dirigencia es la vanguardia de la vanguardia. Y esa vanguardia de la vanguardia también. Salimos a protestar, hacemos rebeliones, pero si no estamos con el pensamiento adelantado, vamos a fracasar. Entonces la cuestión es cómo recuperamos ciencia y tecnología. Es el gran problema. Claro, tenemos material humano cualquier cantidad, tenemos gente en la UNI de primera, pero nuestra gente en la UNI está taxeando, están buscando chamba en el extranjero. Entonces, es un país colonial, es una desgracia, así tiene que ser, así son los países coloniales, como nuestro. Entonces, ahí está el lema nuestro, regenerar a un corral de humanoides en nación de ciudadanos. Eso es lo que queremos. Entonces, para eso es una herramienta política. Intentamos regenerarlo por medio de las armas. Nos fue un poco mal, a pesar de que pusimos un presidente, nos traicionó, nos fue mal entonces, nos ponimos la cana, salimos ahorita, hemos hecho unas giras gloriosas en el sur, hemos tenido ciertos problemas con la medida de paz de Pedro Castillo, son subsanables totalmente. Estamos con la inscripción ya, vamos a competir. Y tiene que competir un partido desahuevado, empezando por el diablo. Entonces, este es mi comentario, pero estas cosas son buenas, nos ayuda a pensar. Entonces, gracias por escucharme. Y finalmente quiero hacer una palabra. Ha llegado la comisión, parte de la comisión que está encargada de la inscripción. Por favor, ¿quién es el más antiguo de esta comisión que está acá presente? Por favor, de bien. Walter, acá para todos, en tiempo real. Tenemos hasta ahorita tachas. Ya, ¿estamos en el segundo día o estamos en el primer día de tachas? Supuestamente deben terminar el día de hoy, me he feriado hasta mañana. ¿Cuándo se cumple el último día, el quinto día? Mañana jueves.
Ah, mañana jueves. O sea que hasta mañana jueves a las 5 de la tarde no hay una tacha, ¿podemos cantar victoria el viernes? Bueno. Ustedes deben saber ya que ni bien sale la inscripción, ojalá el viernes o el lunes, pero debe salir. Puede pasar que el día viernes a las 4:59 nos prestan una tacha victoria por joder. Y la resumimos que será 7, 10 días más, pero de todas maneras si viene la inscripción. Si viene la inscripción, va a salir en el programa, va a ser noticia. Esa es la señal que máxima en 15 días se está convocando un Congreso Nacional Extraordinario del partido. Y ahí está. Tengo a la compatriota Pilar Almada. Vamos a hacer lo que quieren preguntar. Vamos a comenzar por lo que está más atrás. De la última fila, puede preguntar al profesor Jorge si hay alguna duda, si hay algo. A ver quiénes están atrás. Un ratito, por favor, compatriota. Nadie se presenta de frente a la pregunta. O dice su nombre y su distrito, nada más. Bien, Nombre y distrito. la última fila. Aporte. No, aporte no, pregunta. Pregunta, tema, sobre el tema. Acá eso primero que la misma fila. Sí, no sé cómo se llama. Sí, Gracias por venir. Hay una resistencia que también es muy importante de ustedes hacer su opinión. Se trata del Taqui Oncoy, liderado por Juan Chocne. Si usted podría darnos un poco sobre eso. Una resistencia importante. Bueno, ya se dio la palabra aquí. El Taqui Oncoy, ¿no? se entiende que es el movimiento de protección y de sigilo que se origina en Vilcabamba, ¿no? Con los llamados siglos de Vilcabamba. Se llama Taqui Oncoy, que el ponen los españoles, que es la enfermedad del baile, ¿no? Ahora, ellos, no era con las tijeras exactamente, no había tijeras, pero se supone que posteriormente ha desarrollado con la danza de las tijeras, ¿no? Entonces es una serie de pruebas que tiene que hacer la gente para no delatar al resto, porque eran sometidos no por la Inquisición, sino por los estipladores de idolatrías, ¿no? Entonces, al conocer al que estipladores de idolatrías, entonces los cogían y los torturaban. Juan Chocne, ¿no? Él realmente se sometió a la hoguera, ¿no? Después de torturarlo lo van a quemar, ¿no? Pero este movimiento va a continuar, porque ellos se han preparado para poder soportar una serie de torturas, por eso ahora vemos que se pasan en Yauli, ¿no? Se hacen cosas grandotas, se la pasan por acá, se pasan cosas, hierro, cadenas, andan sobre fuego. Lo que han estado viendo a los danzas, ¿no? En Huancavelica vemos eso, ¿no? Que ellos hacen una serie de pruebas de valor, quienes vienen desde este momento, ¿no? Desde el momento que ellos entraban a resistir. Es un movimiento de resistencia, ese es el origen, ¿no? Bueno, yo quería hacer una pregunta más bien a ustedes, porque creo que hasta ahora ha puesto sobre la mesa algo sumamente importante. ¿Cómo salimos de esta colonización? Y creo que es importante que ustedes puedan ya empezar a resolver este tema de alguna forma. Como habíamos dicho ya, hubo resistencias efectivamente, la que han mencionado de Vilcabamba, la de Tupac Amaru, ¿no? Velasco Alvarado de alguna forma hizo procesos de soberanía para mantener realmente el Perú con un paso a la decolonización. Pero ¿qué cosa es lo que debemos hacer? Y cuando se ha referido Antauro a la importancia de nuestra cultura, reflexionen ustedes, que ya creo que lo hemos tratado, las grandes obras de ingeniería que se han hecho. Yo la otra vez estaba en la escuela de ingeniería, en la universidad, y en una aniversario de la UNI, y justamente conversábamos con todos ellos, digo, ¿cómo ha podido olvidar la UNI todas estas esfuerzos, ingenierías que se han desarrollado respecto al agua, a la ingeniería constructiva, al manejo de suelos? Es algo que es básico de una universidad de ingeniería.
El otro día, no ya otro día, ¿verdad? Hace ya unos 3, 4 años salió en una revista científica y dije, caramba, por lo menos Perú ha salido ya en la carátula, salió en la carátula justamente de un sistema de irrigación en el norte, creo que por Guadalupe, por ahí no recuerdo exactamente, que hay un sistema de irrigación bastante antiguo, ya fuera de uso, pero los ingenieros ingleses que vinieron de esta revista vinieron con toda la instrumentación suficiente como para ver de qué manera se ha hecho esta irrigación y qué efectos ha tenido, porque tenía una historia bastante poco desarrollada. Ellos hicieron todo el trabajo de reconstrucción de los canales para ver las gradientes, las curvas, los sistemas de canalización, de qué manera irrigaba toda la zona. Llegaron a la conclusión de que con los instrumentos científicos que llevaron, estamos hablando de 2018, con esos mismos instrumentos científicos ellos han tenido que hacer exactamente igual como lo hicieron en este momento estas culturas. O sea, tenemos una capacidad perdida, nos han destruido toda esa sabiduría por años. Eso debemos recuperarlo. ¿Cómo se recupera? Estudiando nuestra propia realidad, lo que han hecho, lo que realmente sirve y ponerlo en actualidad en base a las tecnologías modernas. Eso es el reto que tiene también las universidades. Tenemos la capacidad de poder resolver muchas cosas. Todo el mundo olvida. Los incas planificaban a 30, 40, 50, 100 años. Cuando hicieron Sacsayhuamán o hicieron Machu Picchu, ¿acaso pensaban, oye, mañana tenemos que terminarlo porque va a venir el Inca y va a pasearse por ahí? No. Esta obra perdura. Esta obra para nuestras generaciones. Entonces tenemos que trabajar el tema, hemos trabajado el tema de la planificación mucho, ¿sí? Como ahora está de moda en los grandes países que hicieron los planes quinquenales o incluso como China ahora está haciendo sus grandes planes a 30 años, a 40 años, a 50 años. Tenemos que desarrollar esa capacidad. Para ello tenemos que empezar a reconstruir lo que fue las bases de nuestra cultura que son exitosas. Hace poco, Zenón de Paz, que ustedes han oído hablar de él seguramente, es un filósofo de San Marcos que trabajó mucho uno de los aspectos de la cosmovisión andina a partir de unos trabajos de Arguedas y la traducción que hizo de algunos temas. Él participó en una conferencia en Seúl. Me invitaron ahí pensando que ya esta civilización occidental está en crisis y por lo tanto hay que pensar qué aportes tenemos de las civilizaciones anteriores, que hay que reconstruir, hay que volverlas a actualizar. Y los filósofos más avanzados, por supuesto, un grupo muy selecto, ya están pensando efectivamente lo que todos estamos pensando políticamente. Occidente se va al carajo. Occidente no tiene salida, no tiene escapatoria. Todos los movimientos que están surgiendo ahora son muchos países recuperando su identidad. Y eso empezó hace tiempo con la Unión Soviética también. El desarme no solamente fue un impulso capitalista, imperialista, que trataba de meter cuña, la CIA y todo eso, es cierto que ha habido eso, pero sobre todo ha habido un sentimiento de recuperar identidad en muchos de los países que estaban ahí, que han tenido un curso diferente ahora con otro tipo de nacionalismo, es cierto, pero tenían ese deseo de recuperar, y ahora ha venido otra ola. Si ustedes escuchan los discursos de los líderes africanos, realmente no los escuchábamos hace 10 años. Ha llegado a un nivel de crisis de valores, no solamente económico, porque eso ya lo sabemos, está de crisis en crisis, es el capitalismo que sigue sufriendo una y otra y se recompone a partir de captar nuevos mercados. Ahora Europa es colonia de Estados Unidos, de alguna forma ha recompuesto su economía y trata de salvarla vendiendo más caro la energía a Europa, ¿no? Recuperando su tecnología y desindustrializando Alemania, ya prácticamente es una colonia, ¿no? Se recupera, pero todos los demás países que están pensando dicen, si Occidente se porta así, acá yo tengo que ponerme las pilas y tratar de concentrarme en el país, ver los problemas que tengo, ver la historia, cómo se han resuelto los problemas y se han resuelto exitosamente. Tengo que recuperar esos valores, esa perspectiva, esa idea, y creo que eso es lo que es la cosmovisión. Ahí está concentrado
todos los principales elementos de perspectiva que nos ayudan a entender mejor qué salidas hay al Perú. Por eso la pregunta siempre inmediata es ¿cómo nos descolonizamos? ¿Qué cosas hacemos realmente? ¿Cómo empezó a hacerlo Velasco? Por lo elemental, recuperando por lo menos la dignidad de las personas en sus tierras, evitando la servidumbre, evitando el esclavismo en la zona. Muchos son de provincias. Yo he estado trabajando en algunas zonas de provincia y he visto cárceles de los propios hacendados ahí. He visto las dificultades que hay para poder mover a una estructura estatal que es difícil de mover para que resuelva las cosas en el país, pero bueno, ese es otro tema. Lo importante es que tenemos que desarrollar una capacidad como la que tuvo en esos momentos Velasco, pero ya con una fuerza de masas, no solamente con una fuerza militar. Si ahora, como Antavo dice, hay que prepararnos para esa situación, hay que ganarla, porque si no gobernamos, no tenemos la capacidad de poder algo que permita empezar los cambios en el país. No va a ser de la noche a la mañana, pero tenemos que las firmezas suficientes para empezar la descolonización. Cuando algunos conversábamos respecto a las qué hacer con las mineras. Antes, las mineras, cuando el rey decía, el Perú es mi propiedad y por lo tanto todo lo que saquen de ahí, 20% para mi caja, el quinto real, ¿recuerdan? Ahora las empresas norteamericanas no se llevan todo, casi todo. Según Jorge Manco, el Perú recibe 13% de las ventas que hacen de minerales las empresas transnacionales. Ni siquiera, te portan peor que la colonia. Tenemos que arreglarlo. Cuando hizo Ecuador y Bolivia, puso límite y puso el 20%, todo el mundo se asustó, pero se quedaron. ¿Qué negocio? Y ahora tenemos capacidad de hacerlo con los chinos, posiblemente no se van a negar. Oye, hermanito, ven acá, yo tengo mineral, tienes inversión, vamos, pues, vista por lo menos. No, que no me negar, toma 20%. Pero tenemos que resolver este problema. Pero no me metas en cuenta, no me contamines. Todos los mineros que están ahí salen. Vamos a trabajar en los sitios y por un plazo determinado, porque el país no puede seguir siendo minero. Imposible, estamos matando el planeta. Tenemos que dar un toque a eso, un plazo que permita capitalizar. Pero los mayores procesos de colonización se dan en la cultura, la educación. Yo creo que ahí tenemos que cumplir un rol. El primer día, como alguna vez dijo Héctor Beja, al día siguiente, en su artículo que ha publicado, tenemos que salir prestos a poder hacer la educación masiva, territorio por territorio, pueblo por pueblo. Es lo primero que tenemos que hacer, reeducar a la gente en toda nuestra perspectiva como país. Y creo que eso es posible hacerlo. Cuando Velasco dijo, esto no es posible sostenerlo, estamos tratando de mantener la industria a partir de las inversiones estatales, estamos restringiendo la minería para que los estados puedan manejar y tener una base industrial, pero no se sostiene si es que no tenemos una base social fuerte que garantice eso. No se logró. 1000 problemas. Ya ese es otro tema que seguramente lo van a explicar. Pero lo primero que tenemos que hacer es esto, recuperar la conciencia de la gente, hacerlos capaces de poder sentir su país y trabajar por ello y organizarlos sitio por sitio, lugar por lugar, territorio por territorio, control territorial. Ese es el tema importante. Cada distrito debe ser un gobierno y en cada distrito debe haber un Antauro. En cada distrito tenemos que escoger a los líderes democráticos de cada lugar para que sean ellos los que respondan como voceros, no como representantes incluso. Ese término de representante es típico de una democracia colonial, representativa. El representante es elegido y ya se convierte en autoridad absoluta. No da cuenta a nadie, apenas a la Contraloría. Pero el que los eligieron lo desdeña. Algunos más sensibles van a su departamento y le dicen, oye, ¿qué te parece mi función? Te reparto mi tarjeta, mira, acá tengo mi teléfono, cualquier cosita llámame. Eso es lo que hacen algunos. Y los de Lima se pasean. Cobran autonomía, cobran fuerza, se vuelven monstruos. Y eso es lo que quiere el sistema. En nuestro caso tenemos que elegir los líderes democráticos que son las nuevas figuras en cada territorio.
los que sean los mejores, los que han servido al pueblo, los que tengan mérito en todo su desarrollo en servicio al pueblo. No a los amigos del mío, ni a los amigos de fulano, a los amigos de sultano, aquellos que la gente misma los elija por su servicio al pueblo. Si logramos que esta gente se incorpore a la actividad, al frente o a las organizaciones que estamos organizando, el Frente de Defensa o lo que sea, o Frente Patriótico o lo que sea, esa gente es la que va a servir y va a estar fiscalizada, con la condición de que los que sean elegidos también sean destituidos por quienes los elegimos. Tenemos que empezar a cambiar también la educación, la democracia, en cada aspecto tenemos que cambiar. La descolonización es un proceso amplio, pero pasa por la mente, por cambiar la organización de la gente, la visión de la gente que tiene. Y creo que sobre eso deben responderse las preguntas. No va a haber mucho tiempo para responderlas, pero creo que va a ser el taller sobre ese tema especial. Profesor, pero lo más importante de todo eso, tenemos que tener poder, poder es institución. Ahorita vamos a tener gobierno, tenemos que luchar por el gobierno. El gobierno no es poder, el gobierno no es poder, ojo. El poder es el pueblo. Y el pueblo tiene que estar organizado para ejercer el poder y para hacer un buen gobierno. Cuando alguna vez me llamó la gente de Castillo, le digo, oye, ¿qué podemos hacer? Ya me dijo, tú tienes, ¿cuántos subprefectos, prefectos, gobernadores? 2.800, creo bien importante ya. Reunámoslos, hagamos con ellos una fuerza importante que sea capaz de organizar al pueblo en cada sitio. Ah, ya, pero eso va a ser un poco difícil, complejo, ¿no? Jamás lo hicieron. Es lo primero que tenemos que hacer. Los primeros, gente en cada territorio tenemos que elegir. Señor, usted va a ser acá el hombre, el representante del Estado en su territorio. Y usted no va a ser elegido. Usted va a ser organizar a la gente y elegir a los mejores en cada territorio para que gobierne en ese territorio el pueblo. Y si gobierna el pueblo en cada territorio, el gobierno del Estado va a ser mucho mejor. Va a tener respaldo suficiente. Ustedes ven que la revolución cubana se tiene, porque Fidel organizó los comités de defensa de la revolución. Al comienzo, cuando ya sentía la amenaza internacional, dijo todo el pueblo a organizarse. Y cada barrio, cada cuadra formó un CDR. Porque Chávez dijo también al comienzo, señores, acá no vamos a poder gobernar bien porque tenemos una amenaza fuerte. Comunas. En cada barrio se organizó las comunas. ¿Cómo es que tiene ahora sus movilizaciones fuertes? ¿Por qué no cae? No es por el poder militar, es cierto que el poder militar también está bien trabajado, bien organizado, ha tenido una influencia importante, pero lo más importante es que la gente está organizada en comunas. Si no tenemos organizada a la gente en cada barrio, no podemos hacer buen gobierno, ni podemos realmente tomar el poder. Así que esa es la pregunta que hago a los Quería ahondar en un compatriota dijo acá sobre el poder de redistribución, que es muy cierto, nosotros lo sabemos muy bien, todos lo sabemos, y justamente el partido Antágono es lo que debemos llegar al poder ya no por golpe de Estado, como hicimos hace 16 años y los tradicionales, sino ahora por los votos. Entonces ya les dije que ahorita sale la resolución de inscripción, es decir, ya estamos en el partido, en el Asunanta, listos ya. Entonces, ¿qué hacemos de ahorita hasta el día de las elecciones? Entendiendo que vamos a ganar, así que ya vamos a estar en el poder, pero antes de estar en el poder, organizarnos y caranear. Y organizar es importante. Entonces, cuando se haga el Congreso, definitivamente va a salir un organigrama del partido. Ahorita hay un organigrama, ¿cómo podríamos inscribirnos? Hay comités todos, pero ya les dije, hay 120 comités, necesitamos como 3.000 comités distritales, provinciales, de todo. Entonces, tiene que haber un comité ejecutivo nacional como el nuevo partido, en base al que existe ahora, por supuesto. Se modificará poco, pero tiene que ampliar, agrandar. Entonces va a haber un comité ejecutivo nacional. Y este comité ejecutivo nacional va a estar compuesto
como dijimos anteriormente en este planteamiento, este Comité Ejecutivo Nacional va a estar conformado por dos tipos de miembros, digamos. Este es el pensamiento, esta es la propuesta que debe ser aprobada. Los miembros permanentes ¿cómo era? Bueno, eran los delegados regionales y los delegados nacionales. ¿Por qué? Por el Comité Ejecutivo Nacional presidido por mi persona, ¿no? Y, bueno, ya. Pero ¿cómo lo conformamos? Tiene que haber, somos 25 regiones, entonces cada región de la 1 hasta la 25 forman el Comité Ejecutivo Regional. ¿Qué quiere decir? Que el secretario regional de Ica, ipso facto, por ser secretario regional, forma parte del CEN. El secretario regional del Callao forma parte del CEN. El secretario regional de Lima Provincia forma parte del CEN. El secretario regional de Lima Metropolitana forma parte del CEN. De Ucayali, Ayacucho, así. 25 miembros hay ahí. Estos son los delegados regionales. Pero también hay delegados nacionales. ¿Y quiénes son estos? Estos son los famosos secretarios. Los secretarios nacionales. Entonces acá tenemos que establecer cuántos secretarios nacionales o cuántos ministerios. Porque se supone que si gana un partido, estas secretarías nacionales son el potencial gabinete, o en todo caso con el CEN, con el parte del CEN. Entonces, ¿cuántas secretarías necesitamos? Hasta ahora ciencia cierta no lo hemos establecido. Hay unos comités que tienen 6, otros tienen 8, hay unos que nos pone obligatoriamente la ley. Mínimo tiene que haber 5, no podemos meter lo que queramos. Entonces tenemos que tener secretarios nacionales, primero de ideología, prensa, política, reservas, organización, deportes, iglesia tahuantinsuiana, juventud. Bueno, juventud sí, pero yo siempre he tenido, quizás porque soy viejo, siempre he tenido una posición con respecto, cuando me preguntan, ay, los jóvenes, hace 20, 25, 30, yo, los jóvenes, yo decía, ¿por qué los jóvenes? ¿Quiénes son los jóvenes? Porque mi viejo para mí, yo soy joven para mi viejo. Mi hijo desde que tiene 4 años siempre me dice viejo, entonces ¿quién es joven y quién es viejo? Entonces yo creo que sé que el joven debe ganarse su puesto a punta de competencia. Porque, oye, como tú eres joven, siéntate acá, pero yo soy viejo, pero allá, no joven, no vamos a hacer así. El león joven tiene que derrotar al león viejo para ganarse su puesto en la manada. Entonces cuando dicen los jóvenes, los muñequitos, no me dice nada que sea joven, no me dice absolutamente nada. Entonces, pero por ahí me están convenciendo que estamos tan alienados que los jóvenes, bueno, nos vamos a escuchar. ¿De verdad? Somos etnonacionalistas, no somos igual que el resto, ¿no? Igual, la Secretaría de la Mujer, no sé, todos son mujeres, no sé, ¿es necesario? Bueno, eso lo vamos a discutir. ¿Ves? Ahora, cuando ustedes dicen la Secretaría del tercer sexo, ya se van a ver todo. Nadie propone. Bueno, vamos a conversar. Bueno, por eso es bonito estas reuniones. Entonces, a lo que voy, no es la Secretaría. Había calculado un tipo, creo que con Paiche, calculé con quién, era como 20 que había calculado. O sea, acá vamos a hacer 25, llegaron 25, eran como, o sea, el CEN total era como 50. Y es un CEN chiquito, ¿ah? El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Comunista Chino tiene como en su CEN, son como 1.200 chinos. Su CEN nada más es más grande que el presidente. Así es. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que definirlo. Y acá tiene que ser gente con peso político, con ejecutoria. Y va a ser, a menos que sea pues, un caso raro, tiene que ser gente madura, porque gente madura ya totalmente a los 50, 60 años ya tenemos por lo menos la mayoría de la vida solucionada, por lo menos para asegurar, por lo menos para el pan diario. Entonces podemos darnos el tiempo de pensar estas cosas, ¿no? Y con ejecutoria. Pero si ahí sale pues una, ¿cómo se llama esta muchachita, la ecologista, sueca, Greta? Ya, por ahí sale la Greta de 20 años, de esta chibola, que en 18 meses, bueno, lo ponemos acá, pero es una excepción. Yo pienso que la manera normal, este CEN va a ser conformado por gente que tiene ejecutoria, y la ejecutoria cuesta años, cuesta experiencia, cuesta calma. Entonces, vamos a poner. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente tiene
el deber de pensar, el deber de tener tiempo. O sea, acá vamos a salir gente que no me diga, como dijo mi hermano Luis, hermano, que tengo que dar clases en la uni, tengo de nada más en las noches, los días viernes de 6 a 8, quiere, hermanito, quédate dando tus clases en la uni, no hay problema, anda a dar tus clases en la uni. Simplemente no hay problema, hay otro, voy a reclutar a alguien que tenga tiempo, porque todo tienes tiempo, y dedícate a lo tuyo. Yo me he dado el tiempo toda mi vida de dirigir el partido. Justamente los que dirigimos el partido son los que damos la vida, nos damos el tiempo. Pero es todo. Y acá todos tenemos tiempo. Unos con 20 años, 15 años, todos nos conocemos, la mayoría. Porque le hemos dado la vida al partido, salimos de las presiones todo. Entonces, esta gente, inmediatamente tiene que ser gente que tenga tiempo, su economía solucionada y que tiene el patriotismo centrado por ejecutores, pensadores. Y gente también con un mínimo de logística, Entonces, ¿por qué? Porque de acá van a salir todas las directivas del partido, como tener tecnología, plan de gobierno, todo, en todo aspecto, con todas las secretarías, en todo aspecto. Entonces, por ejemplo, ahora estuve viendo en internet un juego en la ciudad de Florencia que se llama el Calcio, que es el origen del fútbol, porque Italia con Inglaterra se disputan la cuna del fútbol. Entonces el Calcio se juega en Florencia porque ahí fue el origen de una batalla cuando Florencia fue cercada por decreto francés del año 1200. Los florentinos, para hacer ver a los franceses que ellos tenían ganas de resistir, que estaban sobrados para resistir, tenían sobrados para levantar una moral, que pueden hacer juegos en plena batalla y hacen su fútbol, su calcio, 25 guerreros contra 25 guerreros, una pelota, una matanza. Entonces, ahora no es fubito, solamente se juega una sola vez al año en Florencia. Pues lo que yo he visto en el programa, he visto el nacionalismo puro, el orgullo del florentino, o sea, como romanos. Entonces me hizo recordar mucho lo que hay en Chumbivilcas del Tacanapui, ese orgullo de nuestro cultura andino, de la competencia, tipo olimpiadas, y dar orgullo, la identidad. Entonces, obviamente esas cosas tenemos que estimular, porque acá es el momento de pensar. Entonces el secretario de Deportes, bueno, no solo tendrá que ser un organizador de campeonatos de pulpitos, pero también es un investigador de nuestro Tatanaco y cómo eran nuestros antiguos. En el Estado, siendo Estado, somos poder. Lo implantamos, por supuesto que lo implantamos, lo oficializamos, le metemos presupuesto, le metemos plata. A un cine autóctono nuestro, también por supuesto que le metemos plata y carajo con gusto, le metemos presupuesto. Entonces, somos poder. Entonces, ¿qué pasa? Toda esta gente de acá tenemos que seleccionarlos muy bien. Porque de acá arranca todo. ¿Por qué? Porque este ser de acá, que todo es un solo cuerpo, van a derivar todo el armazón, todo el organigrama del nuevo Estado, que son los comités de acá. De este ser sale, ¿no? Todo un árbol de 25 comités regionales, que son sus delegados acá están los 25 comités regionales existentes, 25. Y de estos de cada uno, salen los comités provinciales. Los comités provinciales, que va a ser un mar de comités provinciales. Y de esto sale otra rama de comités distritales. Va a ser una barbaridad, va a ser un organigrama que no va a entrar en toda esta pared. Ese es el germen del nuevo Estado. Entonces, si acá el secretario de Iglesia Constituyana, el secretario de acá, da una directiva aprobada en el CEN, de que cada comité tiene que poner, por ejemplo, una Mamocapa y Mamayoquio, la pareja creadora de nuestro cosmos, ¿no? O tiene que poner un altar incaico, el altar del Coricancha. Están las cruces, el altar del Coricancha, cómo está la chacana arriba, las estrellas, es una maravilla. Entonces solamente nosotros podemos restablecer ese altar del Coricancha. Nadie lo va a hacer, solamente nosotros. Entonces eso es tarea de este señor o esta señora que va a estar al mando del Comité Ejecutivo Nacional de Iglesia de la Guantizuyana. Por supuesto, y tiene que haber una cadena de sacerdotes vicarios en el comité, porque en el comité distrital, el comité provincial, hasta el comité regional, tiene que haber en cada comité un secretario de culto guantizuyano. Y si somos gobierno, este secretario tendrá que dirigir la iglesia.
por obligación. Tendremos que inventarlo, si es necesario, tenemos que crear. Entonces, a lo que voy, señores, toda esta situación va a ser una selección de gente. Pero ahorita lo que está pues es un cascarón, solamente tenemos que mostrar una careta, tomar, mostrar un papel, ¿ves? Todo el monstruo va por atrás. Y tenemos que armar la maquinaria de guerra. Cada uno en su puesto de combate. Y si esta maquinaria lo logramos armar en los 2 años que vienen, ya hagamos cómo vamos a gobernar, pero no podemos ya en eso. Pero hasta ahorita tenemos que prepararlo. Entonces, a lo que voy, cada compatriota debe en algún momento del Congreso pensar, ir al Congreso y decir en qué puedo ser más útil al partido, al Perú, a nuestra organización, para cambiar el país. Entonces yo soy bueno en tal cosa, compatriota, yo creo que mejor me puedo desempeñar acá como prensa, sáquenme de secretario de política, porque mejor me desempeño en tal puesto. Y si no se desempeña, otro lo hará, porque acá esta orden se da, y si por acá se atraca, cambiamos la pieza y ponemos al que haga pasar esa misión. Por eso he dicho, vamos a ir más a las funciones que a las personas. Ya está bien, está bien. Una ley que comienza a funcionar, la primera atracaera cambiamos, y colocamos para que esto siga. Eso no quiere decir que, compatriotas, ubicaremos donde es bueno, porque ahí no rinde. Entonces, se trata de una pelea en serio. Acá para tener errores en la derrota. Y no podemos darnos el lujo de, si logramos poner un presidente en 2006 y nos traiciona en 2011 ya en Palacio de Gobierno, esta vez tenemos todas las herramientas y tenemos toda la ideología. Y si no la tenemos, la construiremos. Entonces, compatriotas, ese era el valor de esta escuela. Y repito, que viene en la inscripción, que viene en el Congreso, nos organizamos y el que no funciona, se le releva en otro sitio donde pueda funcionar. Si no, no vamos a ganar. Muy bien, compatriotas. Buenas noches, soy Antauro, estamos invitados a toda la escuela el día 23 de septiembre, sábado. Estamos inaugurando la base de comas, 7 comas. Va a ser campeonato puro, muy bien. ¿A qué hora? Entonces a las 9 de la mañana. Ya, se va a anunciar, ¿ya? Entonces, yo estoy haciendo ya la invitación. Sí, entonces ya se va a pasar el flyer. Vamos a estar todos presentes ahí. Ya, muy bien, gracias. Hemos hablado sobre el tema del saqueo en la colonia. No solamente es el aspecto, diríamos, del oro, la plata, la riqueza mediana, ¿no? Sino también habría que ver, ¿no?, cuánto se valora el patrimonio biológico, ¿no?, la papa, el maíz que se llevaron ahí, cómo resolver los problemas de Europa, de la alimentación, ¿no? O sea, ahorita lo podemos graficar como una piratería biotecnológica, ¿no? Pero existe un valor, existe también parte de una valoración para eso. De repente, que nos explique un poco. Buenas noches, mi nombre es Rubén. Yo solamente quería hacer una acotación sobre lo que dijo el doctor y el mayor. Yo creo que es procedente, porque acá no necesitamos, acá primero tenemos que industrializar, para que no es necesario dar título de propiedad en los cerros. Una vez industrializados, en cada departamento toda la gente va a ir a su tierra, donde no hay inclusión, donde no hay trabajo. Esa sería la solución para poder mecanizar sobre el trabajo y recuperar nuestra identidad y crear trabajo. Eso es lo que quiero poner en el plano. Muchas gracias por la ponencia. Yo lo que quería saber es, ya se sabe, el gobierno de nosotros tiene que recuperar nuestro origen, nuestras raíces, ¿no? Con educación, con recuperar la soberanía, todo, pero yo les pregunto, de acuerdo de repente a otros sitios, ¿en qué tiempo mínimo, porque la vez pasada el señor Tejada o el señor Barret dijo que 30 años, ¿en qué tiempo mínimo se puede lograr que el país ya sea, recupere su soberanía sobre su identidad? ¿Hay otra? Muy bien. Bueno,
Velasco y lo que eso significó. Ya sabemos cómo debemos resistir una embestida de la derecha cuando empecemos algunos cambios. Por eso tenemos que ser bien claros que vamos a tener una resistencia fuerte, pero esa resistencia podemos vencerla en la medida en, como dijo muy bien Antaro, tenemos una organización muy fuerte y unas bases muy sólidas para poder sostener y resistir. Es lo que no tuvo ni Velasco ni Castillo en su momento. Y eso es un reto fundamental. Respecto a lo cultural, que es lo importante, que creo que es el tema que ha predominado acá y que lo ha reiterado bien Antaro. Una cosa que me impresionó mucho en la época de Velasco fue organizar el Incarri. No sé si ustedes recuerdan algunos. Incarri fue un movimiento cultural intenso, fuerte. Yo estaba en provincias en ese momento y cada comunidad se sentía que lo llamaban para expresar sus artes, su cultura, su danza, su poesía, su pintura. Fue un movimiento que despertó muchas ilusiones y sobre todo alimentó la identidad. También fue propuesto en su momento para hacerlo, porque no cuesta nada. No cuesta nada. Son acciones de cultura que te permiten despertar a la gente de su identidad, su propia fuerza motriz. Y desarrollaron sus danzas, se prepararon, analizaron, hicieron sus poemas, hasta concentrando finalmente en un esfuerzo nacional que terminó en Cusco, si no recuerdo. Son medidas muy concretas que merecen la pena desarrollarlas, porque la clave es organizar y motivar